Bueno, hoy es 30 de noviembre del 2016 y vamos a hablar de Romanos 8. Vamos a leer, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, si se fijan, dice, no hay condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. ¿No hay condenación para los que qué? Para que están en Cristo Jesús. Ok, y ahí complementa, los que no andan conforme a la Carne. sino conforme al Espíritu. ¿Cualquiera está en Cristo Jesús? Cualquiera que dice, yo ya lo recibí. No, ahí dice, el requisito para no estar en condenación es andar en el Espíritu. Por eso, no todo el que diga que es de Cristo o que recibió a Cristo ha sido perdonado. Muchos dicen, haz la oración y recibe a Jesús y ya te salvaste. No le dicen arrepiéntete por lo general, nada más le dicen haz la oración y ya te salvaste. Pero aquí dice que el requisito para no estar en condenación es andar conforme al Espíritu. Ya vimos el domingo que es andar conforme al Espíritu, que es Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y también ahí te narra los frutos, no son frutos, son las obras de la carne. Entonces, el requisito para no estar en condenación es andar en el Espíritu. Ahora, ahí nos dice que nadie tiene excusa en el verso 2, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú no puedes obedecer por ti mismo, tú y yo somos débiles. La ley, el pecado tomaba ocasión por el mandamiento y nos mataba. ¿Sí? Este cuerpo de carne, este cuerpo débil no puede cumplir la ley de Dios. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos un Salvador que no solo nos salve y nos perdone, que también nos ayude a obedecer. Entonces, aquí dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de esa ley, del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado que obraba en nuestros miembros que nos hacía pecar otra vez, volver a caer. La imposibilidad de la carne para andar conforme a la ley de Dios, aquí entra la ley del Espíritu de vida. Entonces, ese Espíritu de vida viene y crea vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto. Fuimos librados de esa ley. Era una ley y nosotros no podíamos salir de ahí hasta que vino Jesús y nos sacó. Eso ya lo estudiamos el domingo. Ahora, a partir del verso 3 no hemos estudiado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Te fijas cómo pensar que tú eres bueno y por eso Dios te puede recibir en el cielo es una tontería? Porque dice aquí que la carne le es imposible obedecer la ley de Dios. Ese es imposible, no se puede, la carne no puede. La carne le gusta lo malo, no le gusta lo bueno, le gusta lo malo. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús condenó al pecado mismo en la carne. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo un cuerpo igualito al de nosotros. Idéntico. En cuestión de atributos, no tanto de imagen, ¿verdad? Pero tuvo un cuerpo humano como el nuestro, con pulmones, con corazón, con hígado, con páncreas, un cuerpo humano. Ahora, Él también tuvo nuestra debilidad carnal, también la tuvo. Él nunca pecó porque Jesús es 100% Dios y Dios no puede pecar, el pecado no puede tentar a Dios. El pecado solo puede tentar al que tiene concupiscencias. El pecado solo puede tentar a los débiles, pero Cristo es el fuerte. A él no lo pudo tentar. Cuando el diablo intentó tentar a Jesús, el diablo se dio cuenta de algo. Por más que intentes tentar a Dios, Dios nunca va a poder ser tentado. A Dios no le atrae lo malo, como al hombre. El diablo se dio cuenta que la tentación no funciona con Dios. A Jesús lo intentó tentar 3 veces, con diferentes tipos de tentaciones. Y no pudo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser atraído por el mal porque Dios es luz. Esa es su virtud. Eso es quien Él es. Él es luz, Él es santidad, Él es justicia, Él es amor, Él es bondad. Las tinieblas no tienen nada con Cristo. Nada con Cristo. Él es bondad, pureza. Entonces, por eso Jesús pudo vivir la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir. Jesús sí la pudo vivir.
y condenó al pecado en la carne, muriendo en la cruz. ¿Por qué condenó al pecado en la carne? Porque Jesús no merecía morir porque Él nunca pecó. Y la muerte es para los pecadores. Como si vas al súper, compras algo y ya haces el súper, tu mandado, y de repente revisas el ticket y te das cuenta que te cobraron algo que tú no compraste. Un producto que te lo cobraron, que tú no te lo llevaste, ese producto. Así, es una analogía, así Jesús murió en la cruz, pero Jesús le cobraron algo que no le debieron haber cobrado. Porque la muerte es para los pecadores, la paga del pecado es la muerte. Pero como Jesús nunca pecó, Él no merecía morir. Y lo más probable es que al diablo se le olvidó eso. Y como nunca pecó, cuando a ti te cobran algo que no compraste, tú vas y llevas el ticket y le dices, oye, me cobraron esto, yo no lo llevé, yo no lo compré, no lo traigo en mis productos, revisa mi carrito, yo no compré eso en el mandado. Entonces te hacen un reembolso, ¿verdad? Porque no, te cobraron injustamente. Jesús hizo algo así con nosotros. Él no merecía morir, porque Él nunca pecó y la muerte es para los pecadores, no para los justos. Y como nunca pecó y lo mataron, ¿sabes cuál fue el reembolso? Nosotros. Jesús dice, bueno, entonces, como yo fui muerto injustamente, no merecí morir, a cambio, yo quiero y yo demando a todo pecador que se arrepienta y crea en mí. Porque yo no merecía morir. Y no solo morí, dice Jesús, cargué con el pecado de toda la humanidad. Y como cargó con el pecado y la maldad de toda la humanidad, por eso puede redimir a toda la humanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Porque Él nunca pecó y Él tuvo cuerpo de carne. ¿Me entienden? Es complicado, hay que meditarlo, hay que masticarlo un buen rato, pero sí se entiende. Este capítulo, Romanos, es un libro que para poder entenderle tú lo tienes que leer muchas veces, y despacito. Y ya le entiendes, te va cayendo el 20. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces todos los que creen en ese Salvador, ahora pueden recibir el bautismo del Espíritu, lo que hablamos el domingo, pueden recibir el bautismo del Espíritu y de fuego, porque eso dice la palabra de Dios en Mateo. Juan Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y el "y" significa los dos, Espíritu Santo y fuego. Es un bautismo de fuego. Entonces, ese bautismo de fuego quema lo malo y te capacita para ya no andar en la carne, para vencer a la carne y echarla para afuera. Pero eso lo compró Jesús en la cruz. Y por eso aquí dice, la justicia de la ley se cumple en los que andan en el Espíritu. ¿Se acuerdan que en Romanos 7 aprendimos que nosotros ya morimos con Cristo? Y porque morimos con Cristo, por eso la ley ya no se enseñorea de nosotros, porque la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Pero muerto el hombre, la ley ya no se enseñorea del hombre. Por ejemplo, si una persona se muere y la entierran, la ley ya no puede acusar al muerto de adúltero, de ladrón, de codicioso, etcétera, etcétera. Porque se murió, la ley solo aplica al viviente. Por eso la ley de Moisés no está sobre nosotros y por eso el cristiano ya no guarda el sábado. Porque morimos con Cristo, estamos muertos. La ley ya no aplica, por eso no guardas la ley de Moisés. Por eso sí puedes comer camarones, por eso sí puedes comer cerdo, por eso puedes trabajar los sábados. Porque la ley a la que nosotros estábamos sujetos antes de Cristo, esa ley, nosotros cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él y fuimos muertos para la ley, para que ya no seamos de la ley, ahora seamos de Cristo. Pero ahora Jesús nos pide que andemos en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Y la Biblia te explica qué es andar en el Espíritu. Entonces, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es bien difícil hablar con un carnal. Es bien difícil hablar. Cuando alguien te diga, oye, hola carnal. Yo no soy tu carnal. Yo no soy carnal. Dile, yo soy espiritual. Ya ven la frase, ¿no? Hola carnal. Yo no soy carnal, yo soy espiritual. Entonces, el que está en la carne piensa en lo de la carne. Cuando tú hablas con un supuesto cristiano
pero es carnal, o sea, no nació de nuevo, no conoce las cosas del Espíritu, anda en la carne, piensa en la carne. ¿Cuáles son sus conversaciones? Modas, comidas, experiencias, cosas de la carne. No necesariamente son malas, pero son de la carne, son de esta vida, son de este cuerpo. En su boca no hay conversaciones de arriba. Piensa todo el tiempo en las cosas de la carne. ¿Por qué crees que hay muchos que supuestamente son cristianos, pero no leen la Biblia voluntariamente? Los tienen que obligar casi. No aprenden versos de memoria, no cantan alabanzas, no se congregan, no evangelizan, no buscan un ministerio. Por ejemplo, aquí no vamos a poner a la gente en el ministerio, la gente se pone sola en el ministerio, y eso es bien importante que lo entiendan. Aquí no ponemos a nadie en el ministerio. Tú haces esto, no es ¿puedo hacer esto? Es diferente. Es un anhelo voluntario, un anhelo del corazón de quiero servir. Porque no es igual el que quiere servir por amor a Cristo al que lo pusieron. Y entonces piensa en las cosas de la carne todo el tiempo están las cosas de la carne, su música, lo que compró, tal tienda, tal ropa, tal cosa. Su mente está en este mundo. Y la Biblia dice que los carnales, esa es su característica, piensan en las cosas de la carne. Pero dice la diferencia, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El espiritual no lo forzas, no lo obligas para andar en el Espíritu. Hay muchas mamás que andan atrás del hijo para que el hijo lea la Biblia, para que el hijo ore, para que el hijo se congregue. No lo hagan. No los obliguen. Si no quieren, esto es voluntario y por amor. Si tú lo haces forzado, se endurece más. No lo hagan. Predíquenles, pero no los forcen, no los obliguen, porque esto es natural, esto no es forzado, esto es del corazón por amor a Cristo. Y esto te habla del nuevo nacimiento. Mira, yo puedo ir por ejemplo, ustedes tienen familiares que no son cristianos, no son convertidos, no son nacidos de nuevo, y yo también los tengo. Entonces, si yo hago que mi familiar repita la oración de recibir a Cristo y la repite, pero después de repetir la oración de recibir a Cristo y llevarlo a la iglesia obligadamente, sigue sin orar, sigue sin evangelizar, sigue sin congregarse, sigue sin mostrar frutos de una verdadera conversión, significa que nunca dejó de ser carnal. Por eso no hay conversiones obligadas ni forzadas. No puedes forzarlos, y si lo haces, te sale mal. Esto es voluntario, es del corazón, nace de nuevo porque cree en la palabra y ama a Jesús con un corazón limpio. No los forces. Yo sé que atrás de intentar forzarlos es un corazón desesperado que quieres que se salven, pero la salvación es por amor, por fe, por humildad, nunca es forzado. La Biblia dice fórzalos a entrar, sí, fórzalos a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo forzas a alguien a entrar? Predicándole, ayunando por él, orando por él, exhortándolo, ahí estás. Pero cuando la Biblia dice fórzalos a entrar, no te está hablando de la iglesia, te está hablando del reino de los cielos. Es diferente. Puedes meter a alguien a la iglesia, pero no necesariamente lo estás metiendo al reino de los cielos. Por eso se llama conversión, porque antes eras carnal y ahora eres espiritual, te convertiste. Tus deseos son otros completamente. Entonces eso es el milagro de la salvación, y eso solo lo hace Dios, corazón convertido. Es un milagro. Es un milagro. Es como cuando Dios dijo, hágase la luz. ¡Pam! Apareció la luz. Así dice la Biblia que es el mismo milagro de Dios cuando hizo la creación, pero en nuestro corazón. Es el mismo milagro. Hágase la luz. ¡Pam! Y resplandece la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en nuestro corazón. Es el mismo milagro de la creación. Pero el convertirse de carnal a espiritual lo hace solamente Dios. Por eso aquí no forzamos a la gente a repetir la famosa oración de recibir a Cristo, porque hay personas que no necesitan hacer esa oración para convertirse. Cornelio en la Biblia nunca hizo esa oración. La gente que se convirtió en el Nuevo Testamento no repetían esa oración. Se convertían porque creían. Pero Hechos nos da la clave de qué era lo que pasaba al momento de pasar de la carne al espíritu, y es Dios les abría el corazón. ¿Se acuerdan de Lidia o Lida, creo que era? Una mujer que hacía púrpura. Esa mujer
que recibió a Pablo, dice que Pablo fue a predicar donde hacían la oración. Y Pablo le fue a predicar y dice que a esta mujer le abrió el corazón. Entonces, eso es la salvación. Dios abre el corazón. Y Dios dice en su palabra, yo tengo misericordia a quien quiero tener misericordia y yo endurezco a quien yo quiero endurecer. Y dice la palabra, ¿y tú por qué contiendes con el alfarero? Con el que hizo el vaso podrá, ¿por qué me hiciste así? Dice, ¿por qué contiendes? Dios sabe por qué endurece a la gente. Acuérdense que el endurecimiento es un castigo. No es porque Dios sea malo y diga a ti te endurezco y a ti no. No, es un castigo el endurecimiento. Seguimos leyendo, dice aquí la palabra. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es Muerte. El ocuparse de la carne es otra vez, el ocuparse de la carne es Muerte. Ok, la Biblia enseña que la salvación sí se pierde. ¿Qué es lo que hay que hacer para perderse? Para ser borrado el libro de la vida, vivir conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Te despiertas el domingo, tarde te levantas, le prendes a la tele, ves un programa que tenga muchas groserías, muchos chistes feos, donde haya violencia, y lo disfrutas. Después te levantas, vas y pides la comida, te acuestas otra vez, sales con tus amigos en la tarde, con conversaciones sucias. Y estás viviendo una vida que haga lo que a la carne le place, lo que a la carne le gusta. Y la carne siempre le va a gustar lo que a Dios le desagrada. Entonces la Biblia dice, aquí dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte. La Biblia deja bien claro, si tú vives conforme a la carne vas al infierno. Los de afuera, los inconversos, los no nacidos de nuevo, ellos creen que no son malos. Y creen que Dios los va a recibir al cielo porque nunca han robado y nunca han matado. Esa es su excusa. Pero ellos viven conforme a la carne. Viven conforme a la carne. No cuidan de echar para afuera pensamientos malos. No cuidan de que palabras corrompidas no salgan de su boca. Viven conforme a la carne. Y la Biblia dice, no lo hagas. Si tienes pensado salvarte, no lo hagas. Entonces, la verdadera predicación no es, recibe a Jesús solamente. Sí es verdad eso, pero no es toda la verdad. La verdadera predicación es arrepiéntete, recibe a Cristo, cree en Él y vive conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, ese es un problema del cristianismo moderno. Millones de pseudo cristianos nominales que viven conforme a la carne. Y son los que se enojan cuando les dicen que un cristiano no va al cine. Son los que se enojan cuando dicen que un cristiano no viste con ropa provocativa. Son los que se enojan cuando le dices que un cristiano no va a estadios porque ahí hay apuestas, hay mujeres, hay cosas que a Dios no le agradan, música fea. Son los que se enojan, carnales. No existen los cristianos carnales. Un cristiano carnal es un mundano. Eso ténganlo bien claro. No existen los cristianos carnales. El cristiano carnal es mundano, es un impío. Porque aquí dice la Biblia, el ocuparse de la carne es muerte. Pero lo contrario es ocuparse del Espíritu. ¿Qué te motiva a ti a agarrar la Biblia en la mañana y orar y leer? ¿Qué te motiva a ti a buscar la santidad? ¿Qué te motiva a ti a vivir una vida recta? ¿Qué te motiva a ti a predicar el Evangelio? Estás buscando lo del Espíritu. La carne sí se ve, el Espíritu no. Esa es la diferencia. El Espíritu no se ve. La carne sí se ve. Entonces, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú tienes vida de oración, si tú vives para agradar al Señor, si tú te congregas, si tú alabas, si tú estás recto delante de Dios y procuras esta vida agradando al Espíritu y no a la carne, tú vas a tener paz. Mira, te aseguro que si tú dejaras de orar, solamente orar los domingos con nosotros o los miércoles, si tú dejaras de orar, si tú dejaras de leer la Biblia, si tú dejaras de evangelizar, si tú dejaras de cuidar tus pensamientos, si tú dejaras de cuidar tus ojos y tú ya le das rienda suelta a tu carne, te aseguro que vendría la depresión. Tú te empezarías a deprimir. Vendría un espíritu de depresión y te empezaría a atormentar. Te aseguro que vendría el miedo a la muerte. Te empezaría a darte miedo morir. Es una de las características de los que pierden la salvación. Les da mucho miedo morir. Miedo a estar solo. Eso es una característica que no te ha salvado. Miedo a estar solo, miedo a morir.
miedo a la oscuridad. La Biblia dice, Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Vienen los miedos. Los miedos se alojan en el corazón del carnal. También puede venir temor al futuro, temor a la enfermedad. Viene el temor en todas sus facetas, porque una persona al abandonar a Dios, la paz de Dios se aparta de esa persona. Y llegan las tinieblas y habitan en ese corazón. La Biblia dice, si tú buscas al Espíritu vas a tener vida y paz. La vida de Cristo en ti, no solamente la vida eterna, también la vida de Cristo aquí en la tierra. Esa plenitud de la paz de Jesús. Jesús era un hombre con paz. Es Dios Jesús, pero Jesús vivía con paz en la tierra. Tenía paz en su corazón. Y esa es la paz de Cristo que viene sobre ti cuando vives en el Espíritu. Si tú dejaras la vida piadosa, la vida en el Espíritu, en ese momento empezarías con problemas en tu familia, empezarías con problemas económicos, Dios empezaría a tocar para que veas cómo se retira su bendición. Lo mismo que le pasó a Saúl. Dios se apartó de él y vino un espíritu malo. Y Saúl ya no ganaba las guerras. Ya no ganaba las guerras. Entonces, vivir en la carne es muerte. Una persona que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, que no tiene una vida piadosa, una persona que no tiene una vida piadosa, tiene amarguras internas, tiene dolores internos, vive en depresión, se siente sola, está triste, no logra sus metas, se siente desesperado, tiene muerte. Tiene muerte. Pero tú ya te acostumbraste a la paz de Cristo, ya te acostumbraste. A mí me llegó a pasar hace unos años, como por un viaje, dejé de orar. Fue un viaje de una semana. No oré como se debe. Una semana. Es la cosa más horrible que me haya pasado. Es la cosa más espantosa que me haya pasado. Por un viaje, sí oraba, pero ratitos, no de meterme en mi cuarto y cerrarle la puerta. Fue un viaje. Y ese viaje iba con gente y pues no había tanta oportunidad, pero yo sí pude haberme apartado y metido allá lejos, pero no lo hacía. Fue la cosa más horrible que puede hacer. No hay paz, no hay vida. La vida de Cristo se va, esa vida abundante, esa vida en abundancia, se va. Rápido corría las aguas y nunca más me volví a apartar. Nunca más. Y no he pasado un día de mi vida después de eso que yo recuerde sin orar. El que anda en la carne está en muerte. Se sienten mal, se sienten desolados, se sienten solos y no lo saben explicar. Pero cuando vienen a Cristo viven esa paz, esa abundancia, esos ríos de agua viva y tú ya te acostumbraste, es lo más probable. Tienes esa paz, se te hace normal para ti. La esquizofrenia, la locura, la ansiedad, la depresión, la angustia, todo eso es muerte. Pero cuida la vida espiritual y vas a estar lleno de Cristo en tu corazón y te va a cuidar tu mente y tu corazón de esas cosas que atacan a los incrédulos, pero al cristiano no los atacan. Al verdaderamente cristiano no los atacan. Dice aquí la palabra de Dios. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco... la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Es imposible, la carne no puede. Necesitamos un poder más alto, necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Biblia enseña que puede ser que alguien no tenga el Espíritu de Cristo y no esté en victoria porque está intentando vencer en la carne. Hay gente que cae y no puede avanzar. Y son tibios y un ratito calientes y otra vez son tibios. Un ratito calientes y otra vez son tibios. No pueden entrar en esa plenitud de fuego con el Espíritu Santo. O personas que están en un ratito sí y un ratito no. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. ¿Saben por qué es? Porque no se han afirmado los dos pies bien en Cristo. Y no tienen al Espíritu Santo. Están con la carne intentando vencer. Y así es imposible. Imposible. Estás bailando un vals. Un poquito por aquí o un poquito por acá. Un poquito por... No, es imposible. Y la Biblia dice que hay la posibilidad de que no se tenga el Espíritu de Cristo. Que sea un esfuerzo humano. ¿Qué hay que hacer? Ser sinceros con Dios. Señor, no puedo. Me arrepiento. Ya me cansé. Lléname de tu Espíritu Santo.
Ayúdame, Señor, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Y empiezas a luchar, y empiezas a luchar. Acuérdense que para que el bebé nazca de nuevo tiene que luchar. Y el trabajo de parto es, ¡ay! Todas sus fuerzas, tanto la mamá como el bebé. Entonces, pasarse de la carne al espíritu, lucha. ¿Te acuerdas cuando andabas en la carne? ¿Te acuerdas cuando eras inconverso? ¿Te acuerdas cuando andabas atrás de ídolos? ¿Qué hacías? Por ejemplo, antes de dormir, ¿qué hacías? Prendías a la tele y entraba por tus ojos toda la porquería que Televisa puede producir. ¿Qué hacías? Te contaban chistes asquerosos, conversaciones horribles y tú las disfrutabas. Tú decías, yo soy bueno, no he matado, no he robado. No es cierto, tu mente estaba llena de asquerosidad. ¿Te gustaba que te hablaran chismes del vecino? ¿Te gustaba oír cosas de la gente que no estaban bien? ¿O te gustaba propagar eso? ¿Te gustaba usar tu boca para lo malo, tu mente para lo malo? Te eras llevado por la carne, ¿verdad? Pero cuando tú viniste al Espíritu, le apagaste la tele, empezaste a doblar rodilla, empezaste a leer la Biblia, empezaste a decirle a la carne, no, yo voy a andar en Cristo. La Biblia dice, por ejemplo, que una obra de la carne es la glotonería. Los glotones no pueden ayunar. Les dicen, ayuno, y no pueden. Y decirle, eso es un ejemplo de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es darle el valor suficiente que tiene el ayuno para decir, yo necesito ayunar para que las almas se salven. Y el carnal, tengo hambre, tengo que comer. Dios entiende que tengo hambre, así piensan los carnales. Entonces, no sé si me doy a entender, estoy intentando tomar ejemplos de aquí, de acá, de acá. Ejemplos, dar a entender de cómo nosotros ya no andamos en la carne, ahora andamos en el Espíritu y buscamos las cosas del Espíritu, las invisibles. Buscamos las cosas invisibles y le dijimos que no a la carne en muchas cosas. Dice aquí la palabra de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, así de fácil. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, solamente los nacidos de nuevo y los bautizados en el Espíritu Santo vuelan. Son los únicos. Los otros se van a quedar aquí en la tierra, los van a dejar. Los van a dejar. Para ser tenido por digno de volar en el arrebatamiento debes andar en el Espíritu, no en la carne. Los carnales los van a dejar. ¿Cómo sé que estoy en la carne? ¿Cómo sé que yo estoy en el Espíritu? Ahorita más adelante este capítulo te lo va a decir. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahí está la clave. Tú te debes de considerar muerto al pecado. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Romanos 7. Debes de considerar muerto al pecado. Si tú te consideras muerto al pecado, el Espíritu ya puede obrar en ti. ¿Verdad? Frenas tus pensamientos malos y los echas para afuera. Frenas decisiones malas, los echas para afuera. Les aseguro, por ejemplo, que algo en lo cual todos estamos trabajando es el área de la paciencia. Alguien te colma la paciencia y tú frenas a la carne y dices, no, voy a andar en el Espíritu. ¿Verdad? Este es un ejemplo. Tú tomaste la decisión porque te diste cuenta que el Espíritu vale más. ¿Verdad? Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué hay que hacer para ir al infierno? Nada. Vive en la carne, anda en la carne. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué hago para entrar al cielo? Camino en el Espíritu, agradándole a Dios. Miren, cuando yo he predicado, yo me he topado con muchos contraargumentos de hombres perversos caídos. Por ejemplo, ay, ¿a poco está mal tomarse una cerveza? Carne intentando defender la carne. Ay, ¿a poco? Una persona que le prediqué recientemente me dijo, una grosería solo es mala si tú la dices para ofender, pero si la dices para un amigo, para pasarla bien, no es mala. Esa es una excusa tonta y ridícula para seguir en la carne. ¿Me entienden? Ay, no tiene nada de malo que me duerma viendo una película. Eso es una excusa tonta y ridícula para no orar. No tiene nada de malo que vaya al cine. Es una excusa tonta y ridícula para seguir viendo películas que a Dios no le agradan. Entonces, basta de excusas. Ustedes y yo conocemos mucha gente que pone excusas para seguir pecando, para no obedecer. Pero nosotros ya quitamos todo eso y nos dimos cuenta que más vale pasarse de exagerado en cuestión del Espíritu a no ser exagerado y que la carne te domine. ¿Verdad? Si tú no eres exagerado,
la carne sí va a ser exagerada. Imagínate que tú vas caminando en la calle y pasas al lado de la reja de una casa, de un cancel, de un portón. Y hay un perro bravo, grandote, un perro bravo, bien bravo, así. Y tú sabes que muerde y está grandote. Sabes que es bien, así como le dicen, fiera. Un perro, pero peligroso. ¿Tú caminarías a 30 centímetros de la reja o a más de 1 metro? A más de 1 metro. Entonces, ¿por qué la gente camina junto a la carne y sabe que la carne se lo lleva al infierno? Y no camina, no se distancia, no lo entiendo. Yo me sé controlar, yo voy a ver la tele y yo controlo lo que veo. Estás caminando 30 centímetros del perro, créeme que el perro te va a morder. ¿Por qué ponen tan corta distancia? Aléjate. Aléjate, no te acerques. ¿Por qué dices, yo controlo, yo sé? No controlas ni sabes. El perro te va a morder. Tú no sabes que tenga cuello y estire más. No contamines tus ojos. Porque si contaminas tus ojos, corres el riesgo de que te dejen. Y el oído, y el cerebro y todo. Hay una señora, una mujer coreana que Dios le mostró el infierno y lo dibujó. Está muy interesante lo que dibujó. Y ella, la coreana, dice que ella vio que la tele es un instrumento de Satanás. Y ella dibujó una mano de un demonio agarrando el cerebro de una persona. Está muy impresionante sus dibujos. Ella vio el mundo espiritual. Y dibujó una persona sentada en un sillón, pero esa persona tenía el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. El cuerpo espiritual estaba sufriendo, le estaba encajando las garras en la cabeza de su cuerpo espiritual. Y el cuerpo físico se estaba riendo del chiste del programa. Y ella enseña cómo si quieres llegar al cielo, aléjate de la tele. Si esperas llegar al cielo, aléjate de la televisión. Y la abierta más. Si quieres llegar al cielo, ¿verdad? Porque nadie te va a forzar a entrar al cielo. Entonces, esos son ejemplos. Aléjate del perro. No camines cerca del perro. Aléjate del perro. Aléjate lo más posible. No te acerques. Solo un ciego camina junto al perro. Y lo va a morder. Hubo una noticia, creo que fue en Hermosillo, de que un ladrón se metió a una casa y un pitbull lo destrozó al ladrón. Lo destrozó como si fuera un león, se lo deshizo. Y llegaron los bomberos y encontraron puros pedacitos. Ya hace rato de noticias de esas. Entonces, eso es la carne. Si tú te acercas, tú no sabes que te zarandee, te tire, te mate. No menosprecies. Hay que hacer la técnica de José, correr. Correr. Más vale que te pases de exagerado a que te acerques al borde, ¿verdad? En verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, cuando tú decides andar en el espíritu, el cuerpo está muerto. Ya no lo obedeces al cuerpo. Pero cuando tú andas en el espíritu, vives por la justicia. Tu espíritu está vivo por la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cuál es la importancia de andar en el espíritu? Pues aquí está, le va a ser resucitado. Participar en la primera resurrección. Ese mismo espíritu que resucitó a Jesucristo, él mismo, el Espíritu Santo, dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El mismo espíritu que va a resucitar cuando suene la trompeta es el mismo espíritu que va a levantar al que será arrebatado. Porque primero va a ser la resurrección y después el arrebatamiento. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, primero es la resurrección. Si te mueres antes del arrebatamiento y no tienes al Espíritu, no te vas al cielo. Y si vives durante el arrebatamiento y no tienes al Espíritu, te dejan. Él es el que te va a levantar. Por eso hay que andar agradándole en todo, ¿verdad? Que mora en vosotros. Vive adentro, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos. Le debemos a Cristo por pagar tan alto precio, ¿verdad? Le debemos a Jesús. Le debemos a Jesús. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
No le debes a la carne, al contrario, te golpeó la carne, te tiró, te hizo males. La carne no te hizo bienes. La carne no te hizo bienes. La carne te hizo solo males. Tu vida hubiera sido mejor sin la carne. Las mayores tristezas de tu vida fue por la carne, ya sea la tuya o la de otra persona. Tus mayores desgracias y lo peor que te ha pasado ha sido por la carne, ya sea de alguien lastimándote o tú haciendo algo. ¿Verdad? Y entonces no somos deudores a la carne, somos deudores a Jesucristo. ¿Verdad? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis otra vez. Lo deja bien claro. Si vives conforme a la carne, te mueres. Te mueres. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está la clave. ¿Cómo corto con las obras de la carne? Con el Espíritu. Llenándote del Espíritu. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu. La Biblia nunca habla de borracheras espirituales, La Biblia dice, no te embriagues con vino, sino al contrario, sed llenos del Espíritu. Muy interesante, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿El Espíritu Santo te guía? ¿El Espíritu Santo te guía? ¿Sí? ¿Te guía a qué? ¿Sientes esa necesidad de abrir la Biblia y leerla, estudiarla? ¿Sientes esa necesidad de congregarte? ¿Sientes esa necesidad de predicar? ¿Sientes esa necesidad de alabar a Dios y darle gracias? ¿Sientes esa necesidad de obedecer y sacar lo malo, verdad? Sacar la basura. ¿Sientes esa necesidad que te impulsa hacia al reino de Dios, verdad? Y te da guianza al Espíritu Santo, habla el Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor, el miedo es evidencia de que no hay llenura del Espíritu. Miedo, cuidado con eso. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Recibimos un espíritu de adopción para poder llamarle papá a Dios. Y ese Espíritu Santo quita el miedo. La Biblia dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La Biblia explica que cuando tú desobedezcas a Dios, va a venir miedo. Pero cuando tú obedezcas a Dios, va a venir confianza. ¿Verdad? Confianza y fe. Cuando tú desobedeces, eso produce miedo. ¿Miedo de qué? De tu salvación. Miedo de ciertas cosas. Pero cuando tú estás agradándole a Dios, andas en el Espíritu, al contrario, se va el miedo y llega el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El que guarda sus mandamientos, en él se ha perfeccionado el amor. ¿Verdad? 1 de Juan. Entonces, la raíz del temor, bíblicamente hablando, es que hay algo que es de la carne y hay que sacarlo. Hay que pedirle a Dios dirección, porque la voluntad de Dios no es que temamos, que tengamos miedo por nuestros hijos, que tengamos miedo por nuestra salud, que tengamos miedo por la economía, que tengamos miedo por esto y lo otro. No, nada. Andamos con seguridad y con confianza. Proverbios dice, el justo anda confiado como un león, ¿verdad? Eso dice Proverbios. Entonces, andar en el Espíritu produce vida y paz. Es esa confianza, es esa fortaleza interna, ¿verdad? Qué bonito. Isaías dice, no hay paz para el impío, dijo Dios. No hay paz para el impío, dijo Jehová. La paz es para los hijos, la paz es para los obedientes y la paz es para el que anda en el Espíritu. Y si también, dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Te conviene andar en el Espíritu porque cuando tú andes en el Espíritu Santo te va a decir, eres salvo. La seguridad y la certeza de tu salvación no te la da un hombre, te la da el Espíritu Santo. Y Él te dice que eres salvo. Es Él
el que te dice que eres hijo de Dios. Te lo manifiesta. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces tendremos herencia con Cristo, pero Dios nos pide que padezcamos. Entonces, andar en el Espíritu le va a doler a la carne, ¿verdad? Sí. Y Dios quiere que vayamos creciendo en esto. Andar en ese Espíritu va a producir aflicción en la carne. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces Dios nos trae consuelo. Sí, te va a doler andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces tienes que aguantar un jefe medio insoportable, a veces tienes que ponerle otra mejilla, a veces tienes que decirle no a algo que tú quieres, pero es algo que está mal. A veces esto, lo otro, le va a doler a tu carne, va a haber aflicción, te van a rechazar, te van a criticar, te van a tachar de lo que sea, pero dice la palabra, las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros se va a manifestar. Y aquí nos da un ejemplo. Dice la Biblia que la creación, el mundo, el cielo, la tierra, el mar, los animalitos, los árboles, etcétera, ellos anhelan ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa gloria que nos va a alcanzar si perseveramos en Cristo y sufrimos con Él, esa gloria venidera va a producir bendición no solo en nuestras vidas, sino también en la creación. Y la creación está anhelante la manifestación de los hijos de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, el viento, el mar, las rocas, todos los animales, ellos anhelan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo anhelan. ¿Y sabes por qué lo anhelan? ¿Sabes por qué lo anhelan? ¿A poco tú crees que a la naturaleza le gusta mucho cuando hay un derrame petrolero y se muere todo? O cuando se incendia un bosque y se muere toda la flora y la fauna. La maldad también golpeó la creación. El pecado golpeó la creación también. Y ellos anhelan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios porque ellos también van a ser sacados de la corrupción. Hoy un león se come una cebrita porque hay corrupción en la tierra, en la naturaleza. Pero cuando venga el reino de Cristo, dice que el león pasará con el cordero. Esa maldición de que se coman unos a otros, de que los mosquitos piquen, etcétera, de que las bacterias te enfermen y los virus te maten, eso se va a quitar. La creación anhela eso. Dice aquí, fíjense, porque también la creación, verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. ¿La creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad? No. ¿Por qué fue sujetada a vanidad? Por Adán. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Por qué se le llaman dolores de parto? A los terremotos recientes que anuncian que Cristo viene, a los tsunamis, ¿por qué a eso se le llama dolor de parto? A los volcanes, a que cae un meteorito. ¿Por qué se le llama dolor de parto? Porque la creación un día será liberada de esa vanidad, de esa esclavitud, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y se quitará la corrupción. Ya no habrá muerte, ya no habrá contaminación. Las cosas que nosotros conocemos que son efecto de la maldición del pecado serán quitadas. Y la creación anhela eso también. ¿Verdad? Dice, y la creación está sujeta en esperanza. Fíjense, la Biblia le llama dolores de parto a todo eso. Jesús dijo, habrá terremotos, dice, el rugir del mar, la expectación de las cosas que vendrán, dice, causarán terror en las personas. Y dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. La misma creación empieza a sacudirse, porque ya viene la redención no solo de los hombres, también de la creación. El frío, el calor, las sequías, eso no va a haber en el reino milenial. En el reino de Cristo milenial no va a haber eso. Qué interesante, ¿verdad? Y dice aquí, fíjense, está sujeta a esperanza. Entonces la creación se da cuenta que Cristo viene y se empieza a mover. Porque también la creación misma será libertada de esclavitud de corrupción. Ya no vas a ver leoncitos comiéndose a las cebritas, ni vas a ver mosquitos picando y produciendo esa zika y chikungunya y dengue y malaria y fiebre amarilla, nada de eso.
La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Una pregunta. ¿Las flores en el paraíso, en el jardín del Edén, en el tiempo de Adán, se marchitaban? No, tenían espinas, ¿no? ¿No? La creación será libertada. Libertada. Porque sabemos que toda la creación, dice, gime a una. Y a una está con dolores ¿de qué? De parto. De parto. A medida que se acerque la venida de Cristo, más terremotos, más tsunamis, más meteoritos, más volcanes. Porque la creación también está gimiendo. Y dice, y no solo ella, nosotros también. Sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuáles son esas primicias? Pues los dones, el bautismo del Espíritu, la llenura, ¿verdad? Tú hablas en lenguas porque es una primicia, es para que tú veas lo que se te dará en el futuro. Tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No solo la creación gime, también nosotros. ¿A poco ustedes no quieren ese cuerpo de gloria que traspasa paredes y no necesita comer, no le da frío, no le da calor? Puede atravesar el espacio sin necesidad, sin problemas. Que le tiran un balazo y no le pasa nada. ¿No quieres ese cuerpo? Así dice, nosotros gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Miren, nuestro espíritu ya fue redimido. En cuanto crees en Cristo, tu espíritu es redimido. Tu alma está en el proceso de redención. Tu mente está siendo transformada. Pero tu cuerpo va a ser redimido hasta el final. Y esto es lo que nosotros esperamos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si se fijan aquí, la Biblia enseña que nosotros no sabemos ni siquiera orar. No sabemos orar. Y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Su nivel de oración es altísimo. Imagínate que tú todos los días te encerraras a tu cuarto orando a gritos de clamor y gemido. Señor, te amo, respóndeme Dios. ¿Cómo te respondería Dios? Ipso facto. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu fe. Hay niveles de oración. ¿A poco no cuando le pasa a algún hijo no te encierras a clamar? El Espíritu Santo con gemidos. Con gemidos indecibles que ni siquiera se pueden nombrar. ¿Te imaginas el nivel de amor y el nivel de intercesión para hacerlo por ti todos los días? ¿Todos los días? ¿Y delante de quién intercede? Delante del Padre. Qué interesante, ¿verdad? Los papeles de las personas de la Trinidad. Porque la Biblia dice que Jesús también intercede. Con gemidos indecibles. Y estas dice, mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, entiende esos gemidos, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Hay un clamor. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo intercede por ti delante del Padre? Y lo hace. Qué precioso, ¿verdad? Que estamos viendo lo que sucede en el cielo, que nosotros no nos damos cuenta. O sea, que es el único que intercede, pues no hay ningún santo en nadie. No. Es el único. El Espíritu Santo y Jesucristo, porque son Dios. Entonces dice aquí, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Entonces aquí nos está enseñando que si hay aflicción, si hay sufrimiento de cualquier clase, pero tú estás en ese llamamiento de Dios, te va a servir para bien, no para mal, te va a edificar, no destruir. Si es conforme a su llamado. Pero si tú sufres por necio, por desobediente, por rebelde, ahí es diferente.
Conforme al llamamiento, dice aquí, porque a los que antes conoció, Dios te conoció antes. ¿Qué tan antes? Aquí dice, también los predestinó, la predestinación, antes de fundar la tierra, antes de los siglos. Dios nos predestinó. ¿Sabías tú que Dios ya te conocía? ¿Que tú no conociste a Dios primero? ¿Que Él ya te conocía antes de que tu mamá naciera? ¿Antes de que tu bisabuela naciera? ¿Antes de que tu tatarabuela naciera? ¿Dios ya te conocía? No vaya a ser que se cumpla la palabra, te conocí desde antes y por eso te llamé rebelde. No, ¿verdad? Que no diga eso. A esos a los de la carne, a nosotros no, ¿verdad? Los del espíritu no. ¿Por qué cuando tú tienes una conversación con alguien, te hallas tan bien, haces química, como dicen, con el del espíritu? Ah, qué bonito se... ¿No te ha pasado que platicas con un cristiano y no, de plano no te hallas? Dices, no haces clic, no haces conecte, no haces química. Dices, este no es cristiano. Y hablas con uno sí que es nacido de nuevo, nacido del espíritu. Ah, qué bonita plática, qué bonita conversación, todo fluye, amén, y se van más gozosos. ¿Les ha pasado? Pues eso pasa, ¿no? Porque los predestinó, nos conoció desde antes. Nos predestinó. Qué interesante, ¿verdad? Y todas las obras buenas que tú puedas hacer, en realidad no se te ocurrieron a ti, se le ocurrieron a Dios antes de la fundación del mundo. Si tú dices, Señor, mira todo lo que yo he hecho para ti, pues no, te vas a topar que Dios ya lo había planeado, te ganó Dios. Dios nos ganó. Qué interesante, ¿verdad? Para que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces dijo, antes de fundar la tierra, antes de que existiera México, antes de que existiera la humanidad, conoció a Sonia, la predestinó y dijo, la voy a hacer conforme a la imagen de mi Hijo Jesús. Va a ser igualita que mi Hijo Jesucristo en cuestión de frutos. No en cuestión de poder y de dominio, en cuestión de frutos. Qué bonito, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo Él tiene un plan con nosotros. Por eso nada pasa sin que Dios lo sepa. Ay, es que mataron a tal. Dios ya sabía. Nada pasa sin que Dios no lo sepa. Nada. Al que toma por sorpresa es al hombre, pero no a Dios, ¿no? Dios ya sabe si tú perseveraste hasta el final o no. Dios ya sabe si te salvaste o no te salvaste. Dios ya sabe si sí la hiciste o no la hiciste. Pero lo que me impresiona mucho de Dios es que a pesar de que Él ya sabe, Él nos da oportunidad, incluso a algunos que Él sabe que se le van a revelar más adelante, los sigue amando hasta el final. Ejemplos claros en la Biblia hay muchos. A Saúl no le dijo, ay, a ti no te unjo porque yo sé que te me vas a revelar. No, lo ungió por amor. Muchos en la iglesia que se apartaron en la Biblia, Dios no los dejó de amar solo porque Él sabía que se iban a apartar. Hasta el final. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Siempre supo. Y lo amó hasta el final. Jesús sabía que Judas iba a perder. Pero lo amó hasta el final. Para demostrar la grandeza y magnificencia de su amor, como Él no está por Él. O sea, si el que se pierde porque quiere. Pero el amor de Dios va a estar hasta el final. Jesús amó a Judas. Y cuando les lavó los pies, cuando los trató con amor y les ayudó tantas veces Jesús a los discípulos, cuando los mandó a predicar de dos en dos, también Judas fue a predicar. Cuando Jesús les dio poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios, no dijo, Judas, tú no, tú me vas a traicionar. No, también lo mandó, también le dio gracia, lo hizo partícipe y él sabía lo que le iba a hacer. El amor de Dios es tremendo hasta el final, ¿verdad? Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí Pablo te está enseñando que Dios nos predestinó para hacernos en cuestión de frutos como Jesús, al mismo nivel. Uy, nos falta mucho. Uy, nos falta mucho. Jesús no se enojaba. No podías hacer enojar a Jesús, ni aunque te le subieras como changuito. Se enojó, pero por cuestiones de justicia, pero nunca se enojó por cuestiones de su carácter. Se enojó por cuestiones de no respetar el templo, por ejemplo, cuando sacó a
Y era un enojo santo, era un celo de Dios. El celo de Dios no es pecado. El celo de Dios no es pecado. Acuérdense del hijo del sacerdote en el desierto, cómo agarró una lanza y traspasó a uno del pueblo de Israel con una mujer de las creo que era Malecita, no recuerdo, los traspasó con la lanza. Y Dios le dijo, por haber hecho eso, tú eres justo. Pero Dios lo justificó porque mató, sí, hizo justicia. Hay cosas que al hombre le parecen que son pecado, pero Dios los ve como justo y recto. Cuando Jesús echó fuera los cambistas y volcó las mesas, cualquiera podría haber pensado qué violencia, qué maldad, qué enojo, qué ira. No, al contrario, era justicia, era un celo de Dios. El enojo de Jesús siempre fue santo, siempre fue justo y siempre fue conforme a la voluntad de Dios. Nunca pecó. Jesús nunca se enojó porque lo criticaron, lo murmuraron, lo escupieron, lo golpearon. Y a ese nivel nos quiere llevar. Si tú, por ejemplo, tú ves que alguien está pecando y contra Dios y a ti no te enoja, pero no un enojo de odio, un enojo de celo santo, pues no te pareces a Jesús, porque Jesús tiene ese celo de Dios. Entonces, aquí nos enseña que nos quiere llevar a su imagen, por eso nos predestinó, para hacernos como Él en frutos, pero no en posesión ni en dignidad. Porque Él es el único. El verso 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Te predestinó, la predestinación es bíblica. Y a estos llamó. ¿Cómo te llamó? Cuando te predicaron el Evangelio. O yo no sé si soñaste a Jesús y por eso te convertiste. O si te habló, no sé. Él usa muchas formas. Pero de alguna forma te llamó, ¿verdad? Después de llamarte, ejerciste la fe y ¿qué pasó? Fuiste justificado, ¿no? Después de ser justificado, glorificado en el reino de los cielos. Los calvinistas se agarran de este versículo para decir que la salvación no se pierde. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, porque la Biblia dice que intentarán engañar aún a los escogidos, si fuere posible. El Señor Jesucristo enseña que hay posibilidad, es muy difícil, pero sí hay posibilidad de que un escogido o un llamado caiga de ese llamado. Ellos dicen, aquí dice, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y es una cadenita que no se rompe porque Dios puso esa cadenita y nadie la puede romper. Bueno, Jesús dijo, el Padre que me los dio, mayor que todos es, y de la mano del Padre nadie me los puede quitar, hablando a sus discípulos. Ok, nadie te puede sacar de la mano del Padre. Nadie te puede separar de Cristo. Nadie. Pero si tú voluntariamente le dices, ya no quiero estar en tu mano, Él abre la mano y deja que te salgas. ¿Me entienden la diferencia? Sí. Nadie te puede apartar de Cristo, nadie, porque el Padre mayor que todos es, y de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. Pero si tú voluntariamente dices, yo ya no quiero servir a Cristo, ya me cansé, me quiero salir, Dios te va a dejar salir. No te va a retener ahí. Ellos dicen, esa cadenita se va a cumplir. Si fuiste predestinado, fuiste glorificado. Aunque vayas a bares, aunque digas groserías, aunque peques y lo que sea, te vas a salvar porque ya recibiste a Cristo. No, eso se llama calvinismo, es una herejía. Eso no dice la Biblia, ese no es el mensaje de la Biblia. Ese no es el evangelio que Jesucristo predicó. Jesús enseñó, si fuera posible, engañar aún a los escogidos, hablando del anticristo. O sea, tú solo te sales de la mano. O sea, la única forma en la que tú te puedes salir de la mano de Dios es tú voluntariamente queriéndote salir. Que lo decida uno. Sí. Porque te vas a la carne. Sí, exacto, voluntariamente, exacto. Pero el diablo no te puede sacar de la mano de Dios. Nadie te puede sacar. Entonces, eso sí es necesario que lo entiendan. Ellos dicen, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Entonces, si te predestinó, te glorificó. Ay, vamos a tomar, con mujeres, No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Dice al contrario, el capítulo 8, 2 veces dice, ya lo leímos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Alguien se puede salir de esa cadenita un predestinado? Sí, pero es muy difícil. Pero sí se puede. Por lo general, el predestinado es alguien, les voy a platicar cómo son esas personas. Todos los salvos genuinos son predestinados. Es una persona que desde chiquito tuvo sueños, le predicaron y pasaron los años y le predicó otro, pasaron los años y le predicó otro. Y se ve la mano de Dios evidente a lo largo de su vida.
Sí, va contigo. Ay, y a mí me pasó esto de chiquito, ya me acordé, y la mano de Dios, y luego hubo un accidente y a mí no me pasó nada, cosas así. ¿Ves la mano de Dios? Son predestinados. Después me predicaron y creí, y Dios me justificó, y seré glorificado con Cristo cuando venga el Señor, cuando me lleve. Esa persona se puede salir de esa cadenita en el momento en que voluntariamente quiera andar en la carne y no en el Espíritu. Entonces, ese verso, Romanos 8:30, es el grande choque desde hace cientos de años con los de sana doctrina contra los calvinistas. El calvinismo no es cristianismo. El calvinismo no es Biblia, es herejía. La salvación sí se pierde. Y esto te lo enseña Jesús. En muchos lugares Jesús dice, por ejemplo, el que en mí no permanece, hablando de la vid y los pámpanos, dice, se secará, los cortarán y los arrojarán en el fuego y arderán. El que en mí no permanece. Es lo mismo. Entonces, pero si tú estás firme en Cristo y andas en el Espíritu, tú eres predestinado, llamado, justificado y glorificado. Por eso Jesús dijo tantas veces, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, ahí te está diciendo Jesucristo, llamó a muchísimos, pero los que perseveraron en ese camino de santidad en el Espíritu fueron poquitos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Jesús te explica ese versículo. Pero los calvinistas no creen en Jesús, creen en Juan Calvino y en Pablo. Bueno, el calvinista primero pone a Pablo y luego pone a Jesús. El calvinista interpreta lo que Jesús dijo a través de los lentes supuestos de Pablo. Por ejemplo, Jesús dijo que la salvación sí se puede perder. Dijo, el que en mí no permanece será cortado, se secará, será cortado y arrojado al fuego y arderá. Ellos dicen, ¿cómo se interpreta ese versículo? Pues usan lentes de Pablo para interpretar a Jesús. Y es al revés. Primero vienes a Cristo y usas esos lentes para interpretar el resto de la Biblia. Jesús es la roca de fundamento, no Jesús es una parte de arriba o de un lateral o una ventana o una puerta. Jesús es con lo que se interpreta toda la Biblia, no al revés. No un pedazo de la Biblia para interpretar a Jesús. ¿Sí me doy a entender? Él es el cimiento de donde surge todo el edificio. No vas a empezar a fundar el edificio con la ventana o con la puerta. Cristo interpreta toda la Biblia, no un pedazo de la Biblia a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Ya vamos a acabar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el versículo favorito de los calvinistas. De los salvos siempre salvo. Más bien perdidos, bien perdidos. ¿Cuál es? El 31. Romanos 8:31. Si tú estás andando en el Espíritu, ese se aplica a ti. Si tú estás en la carne, no. Si tú estás en el Espíritu, sí se aplica a ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ejemplo, yo cuando voy con un calvinista que me dice, sí se puede tomar alcohol, sí se puede ir al cine, sí puedes entrar a un bar, sí puedes entrar a tal o cual lugar y pecar, no pasa nada. Y dicen, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quieren torcer ese verso no se aplica para eso. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Es un verso que se aplica solo para si andas en el Espíritu. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Les gusta mucho usar ese, y ese se aplica solo para el espiritual, no para el carnal. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esos versos se aplican solo al espiritual, no al carnal. Un carnal no puede decir, esto es válido para mí. No, primero que cambie. Y si te fijas, el verso 34 enseña que Jesús, como el Espíritu Santo, también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ese verso lo usan los calvinistas mucho. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Si te fijas, en esa lista que viene tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, no se nombra el pecado, porque el pecado sí te separa del amor de Cristo. Ellos dicen, ¿quién me separará del amor de Cristo? Yo ya soy predestinado, me salvó porque me salvo, haga lo que haga. Siempre salvo, siempre salvo.
No, señor. En esa lista de los que no te pueden separar del amor de Cristo, no dice pecado. ¿Por qué? Porque el pecado sí te separa. Jesús dijo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. El Señor Jesucristo enseñó que el requisito para permanecer en su amor y en su salvación, en su justificación, es guardar sus mandamientos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero la Biblia dice que nuestra fe se manifiesta por obras. Dice Santiago 2:24, que no saben que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Para quién sí es aplicable o vigente? Para los que están en tribulación, pero les son fieles a Jesús. Para los que están en angustia, pero les son fieles a Jesús. Para los que están en persecución, pero son fieles a Jesús. Para los que están en hambre, desnudez, peligro de espada, pero sí les son fieles a Jesús. No para los herejes carnales calvinistas que quieren tomar la fe sin santidad. Eso no se puede. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Este verso nos enseña que algunos probablemente nos van a matar por causa de Jesús. Antes en todas estas cosas, si se fijan, ¿cuáles son esas cosas? Persecución, angustia, desnudez y espada. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero fíjense lo que está hablando de una persona que sí es digna, una que sufrió afrenta, sufrió persecución. Esos versos no los puede aplicar uno que quiere tomarlos como excusa para pecados. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Te pongo un ejemplo, tú vas con alguien y le dices, a Dios no le agrada que veas películas donde roban, matan, adulteran, etc. Ay, tú no me vengas a condenar. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me justificó, ¿quién condenará? Te saca esos versos. No aplica. ¿Por qué no aplica? Porque este aplica para el que está perseguido, el que está en tribulación, el que está en angustia, para los que sí son dignos, a ellos sí les aplica. Qué interesante, ¿verdad? Estamos derribando mentiras del calvinismo. Pero si tú andas en el Espíritu, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esa lista tampoco está el pecado. Dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esa lista no se menciona el pecado sí te separa. Lo dice la Biblia. Destituidos pues de la gloria de Dios por el pecado. Esto enseña la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia no se contradice. La gente dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni cosa creada, etcétera, etcétera. Y de ahí se agarran. Dicen, la salvación no se pierde. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Tu pecado. Eso es lo que separa. Lo enseñó Jesucristo. Y lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si te fijas, dice cosa creada. ¿El pecado fue creado? ¿Dios hizo el pecado? Dice, ninguna cosa creada nos podrá separar. ¿El pecado fue creado? No, Dios no hizo el pecado. Dios es sin pecado. Dios no hizo el pecado. Eso es un misterio grande. Bueno, si Dios no hizo el pecado, ¿cómo salió el pecado? Pues salió porque Dios dio libre albedrío. Dios no quiere que nadie lo ame forzadamente. ¿Verdad? Entonces, este es Romanos capítulo 8.